la carta en la que los obispos dan su mensaje para la Navidad y prácticamente en su totalidad le dejan un mensaje al gobierno nacional, al gobierno en esta circunstancia de país, que es la de haber pasado un año de pandemia, y principalmente al tema del aborto, con un rechazo que ya se conoce por parte de la Iglesia, pero además un rechazo a las circunstancias por las cuales el gobierno decide apoyar este debate. Hay que recordar que el gobierno nacional, desde el presidente hasta varios de sus funcionarios que ya se han expresado, ha manifestado su apoyo a la legislación que ya tiene media sanción en diputados. Por ende, esto se avisora también como una circunstancia de tensión entre la Iglesia y este gobierno. Recordemos que hace pocos días, a través de Twitter, dio a conocer la Conferencia Episcopal Argentina que le había mandado una carta en realidad sobre cerrado, que no se la conoció, con el saludo para Navidad, rompiendo una tradición que era la foto de fin de año, cuando los referentes de la conferencia se reunían con el presidente para los días previos a la Navidad. Ahí vemos lo que ha sido la carta presentada a través de la red social Twitter, allí donde han dejado este mensaje al que hacen referencia con un año difícil y donde la pregunta es, ¿por qué no renovar la esperanza? Según esta misiva enviada por la Conferencia Episcopal a la sociedad argentina, pero que pareciera tener un principal destinatario que es la actual gestión del gobierno nacional. Hay que decir que entre las prioridades, lo que señala esta carta puntualmente es que señala que no es el aborto una prioridad masiva para la Argentina. Recordemos, estamos hablando de lo que plantean en esa carta que veíamos, sino que hay otras temáticas que en tiempos de pandemia, vinculadas al trabajo, a la situación de la sociedad, a la cuestión sanitaria del COVID-19, aparecen para la Iglesia como prioritarias para nuestro país. Es un momento de agradecer, dicen, al pueblo argentino por su paciencia, la cooperación y su resistencia, pero inmediatamente deja el siguiente mensaje que vamos a compartir a continuación. Dice, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido. La opción política pasó a ser una incomprensible urgencia. Y escuchen esta frase, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, dice la Iglesia, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos, insiste este escrito. Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles, de tal manera que no se los neguemos aunque no hayan nacido. En más de una oportunidad hace referencia a este concepto que defiende la Iglesia, que es al niño por nacer. Para quienes esperan empezar un año mejor, dice otro párrafo, esta agenda legislativa no les trae esperanzas. Claramente deja ahí sí un mensaje hacia el Congreso de la Nación, hacia el Senado, en términos de lo que aparece en un contexto muy particular, porque vos decías, Sime, esto se da a pocos días, a menos de 10 días de debatirse en el Congreso, en la Cámara Alta, el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo, que ya tiene media sanción en diputados, pero que todavía es incierto si el Senado va a repetir su decisión del año 2018 cuando le dijo no al aborto o si eventualmente lo puede aprobar y Argentina cierre el año con esa legislación con el ok de todo el Congreso de la Nación. Algo que por estas horas han reconocido incluso oficialistas, no tiene la certeza de que vaya a ocurrir porque no están necesariamente dados los votos para que sea aprobada, como tampoco rechazada. En realidad, incluso hemos hablado aquí en el programa en los últimos días también de un escenario posible de empate en el que la decisión estaría en manos de Cristina Fernández de Kirchner. Puertas adentro, señalan también la situación crítica del oficialismo, en este caso de Cristina Fernández, en donde la gran pregunta es si una decisión de apoyar la aprobación de este proyecto no terminaría de romper relaciones con la Iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, con quien han tenido una relación muy cordial en las últimas etapas. Bueno, ahí está entonces la carta de la Conferencia Episcopal Argentina, el no al aborto que dijo la Iglesia Argentina.